Bueno, les voy a presentar una simulación con la cual van a poder mejorar su comprensión de los movimientos armónicos simples y los movimientos amortiguados. El movimiento armónico simple, como ustedes ya lo conocen, es un movimiento donde alrededor de una cierta posición de equilibrio ocurre un movimiento periódico, oscilatorio, que mantiene la misma amplitud, es decir, siempre llega a los mismos máximos y tiene un periodo con el cual ocurre esa oscilación. En el caso del movimiento amortiguado hay una fuerza amortiguadora que se opone a que este movimiento ocurra y le disipa energía al movimiento. Es decir, a medida que pasa el tiempo, disminuye la amplitud de la oscilación. En este caso, es decir, en el caso amortiguado, hay tres posibles situaciones. Una, que ocurra una oscilación pero que decrezca en el tiempo. A eso se le llama caso subamortiguado. Segunda opción, que decaiga exponencialmente la posición el objeto en movimiento. Ese es un caso críticamente amortiguado. Y el tercer caso corresponde a que hayan dos exponenciales decrecientes sumadas una con la otra que contribuyan a el movimiento. Es decir, en este caso la caída es mucho más vertiginosa. Ese se llama un movimiento sobreamortiguado. Vamos a estudiar los tres casos con esta simulación que les he preparado. Para hacer la simulación tenemos que irnos al repositorio que hemos dispuesto para esto. Es este repositorio. GitHub/David Alejandro Miranda /laboratorios medio física. Copian este enlace y se van a Collaboratory. En Collaboratory ustedes van a irse al menú donde dice GitHub y allí van a copiar el enlace que trajeron del repositorio. Vamos a darle buscar con la ventanita, con el simbolito de buscar y vamos a escoger oscilaciones. Con esto entramos a la simulación que les preparé. La simulación consiste en un objeto, o sea, un bloque con masa m que está sujeto a un resorte. En el tiempo t sub 0, o sea, en el de arriba, la masa y el resorte están en una posición de equilibrio, es decir, no hay elongación para el resorte. Cuando sacamos el resorte hacia la derecha, en el T1, que es mayor al T0, y soltamos la masa, comienza un movimiento periódico, oscilatorio, que es un movimiento armónico simple. Ese movimiento está descrito básicamente por solamente una fuerza, que es la fuerza de restitución de resorte. De tal forma que la ecuación de Newton, la segunda ley de Newton, va a darnos una ecuación bastante sencilla, que simplemente la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración, y como solo hay una fuerza, masa por aceleración es igual a menos la constante elástica por la elongación del resorte. Eso da origen a esta ecuación de segundo orden, que como podemos observar es una ecuación que describe un movimiento armónico simple, lo cual significa que su solución es una función sinusoidal, donde la frecuencia angular está dada por la raíz cuadrada de la constante elástica dividida por la masa. Vamos a hacer la simulación. Para ello recuerden que tienen que autorizar la ejecución del Jupyter Notebook en Colab y procedemos a hacer la simulación para un cierto valor de constante elástica, para un cierto valor de la masa y un cierto valor de la amplitud de la oscilación. Al ejecutar la simulación vamos a observar lo que esperamos, una función sinusoidal. El siguiente caso consiste en el movimiento amortiguado. En este caso nosotros supongamos que tomamos esta masa con el resorte y lo introducimos en un recipiente con agua o con aceite, en un recipiente con un líquido. Cuando el bloque se mueve, el líquido va a oponerse al movimiento de este bloque. Y esa oposición va a aumentar a medida que aumente la velocidad. A mayor velocidad, mayor fuerza de amortiguamiento. Ese amortiguamiento que se observa en esos casos se puede modelar bastante bien con una fuerza amortiguadora proporcional a la velocidad del objeto. Entonces en este caso, a diferencia del anterior que teníamos solamente una fuerza, aquí vamos a tener dos, la fuerza elástica y la fuerza amortiguadora. De tal forma que, usando la segunda ley de Newton, tenemos una ecuación donde la masa por la aceleración va a ser igual a la suma de las fuerzas de restitución y la fuerza amortiguadora. Esto nos da origen a esta ecuación diferencial. Haciendo un pequeño cambio de variables, nosotros llegamos a esta ecuación, cuya solución es la suma de dos exponenciales complejas. Complejas porque el valor de S más y S menos
son de manera general números complejos y x más y x menos son números complejos. Al reemplazar esta ecuación en la ecuación diferencial y se obtiene una ecuación algebraica de segundo orden cuyas raíces están dadas por esta expresión. Básicamente tenemos tres casos. Caso número 1, que llamamos subamortiguado. Si nosotros tenemos que omega es mayor, omega sub 0 es mayor que beta, por ejemplo, en este caso nosotros estamos tomando una relación de 1 a 4, entonces vamos a observar oscilaciones que decaen en el tiempo. Miren cómo la amplitud cae en el tiempo. El segundo caso corresponde al caso cuando omega sub 0 es igual a beta. Observen que en este caso estamos haciendo omega sub 0 igual a beta. Y para este caso obtenemos una exponencial decreciente como la elongación de resorte. O sea, rápidamente vuelve a su posición de equilibrio. Y el tercer caso es un caso cuando omega sub 0 es menor que beta. Este es un caso que estamos tomando relación 4 a 1. Es un caso donde tenemos dos exponenciales complejas, dos exponenciales decrecientes que se superponen una con la otra para dar lugar al movimiento que observamos. En este caso tenemos un retorno a la posición de equilibrio mucho más vertiginoso que en el caso críticamente amortiguado. Estos son los tres casos. Les recomiendo interactuar con la simulación para que mejoren su comprensión del concepto de oscilaciones